Muy buenos días, voy a empezar la siguiente clase. Esta vez seguiremos con lo del nacimiento de Juan el Bautista. Es que todo está enlazado, es necesario. Más adelantito voy a ir aclarando algunos puntos. Voy a empezar con una oración. Les doy muchas gracias a todos los que ven los videos. Es importante, no solo mis videos, cualquier video que sea de la palabra de Dios, que vaya basado en la palabra de Dios. Es muy importante porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, nosotros nos estamos llenando de fe. Por esa razón es muy importante, es necesario estarse alimentando. Es muy importante reunirse, pero si no nos reunimos, de pérdida, pues usar el teléfono y una o dos veces por semana estar viendo videos, estar alimentándote, porque si no, pues no hay fe, porque la fe es por el oír en la palabra de Dios. O sea, viene por el oír, dice la Biblia, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios si nunca nos tomamos el tiempo para escucharlo? Entonces, les doy muchas gracias por escuchar, por ver estos videos, por tomarse ese tiempo. Y vamos a empezar con una oración. Espero que todo les quede claro y las duditas que tengan se pueden acercar a alguna iglesia o con alguien que conozca la palabra, ¿sí? Vamos a empezar con una oración. Señor, te doy gracias por este día que nos has regalado. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Te pido, Padre, por cada uno de los que van a ver este video, Señor, que tú abras sus oídos espirituales para que puedan escucharte, Señor, que su fe sea aumentada, Padre, que su fe crezca. Prepara sus corazones, sus mentes, dales el entendimiento, Padre, y pon en mí las palabras que ellos necesitan oír, Señor, las palabras, sea hablando tú, Señor, y no yo. Que sea tu corazón, que sea tu voz, que seas tú, Padre, tus pensamientos y no mis pensamientos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Te lo pido todo por medio de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. ¿Por qué pido por medio? Bueno, les voy a dar ¿por qué pido por medio de Jesús? Porque digo, todo te lo pido por medio de Jesús. Porque la Biblia dice que todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Claro, el Señor no nos va a dar cosas como si un niño te pide una pistola, pues no se la vas a dar, ¿verdad? Pero solamente Él nos va a dar las cosas que sabe que nos hacen bien. Él nunca nos va a dar algo que nos perjudique, que nos dañe. Pero también tiene un tiempo y su tiempo es perfecto. Hay veces que vamos a estarle pidiendo algo y decimos, Señor, te lo he pedido muchas veces y no lo veo, porque Él tiene el tiempo perfecto, el tiempo ideal para todo. Él conoce más adelante todas las cosas, Él las conoce todas. Entonces, pues si tienes alguna petición, pídele con fe, porque es tu Padre. Por eso dice, como le dijo a los discípulos, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santo sea tu nombre, hágase tu voluntad. Primero si te fijas, empieza alabándolo, empieza diciéndole. Por eso igual yo cuando oro le digo gracias, y empieza a decirle, tú eres grande, santo es tu nombre, lo alaba, ¿no? Y luego le dice, hágase tu voluntad, o sea, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Luego les dice, le pide el pan de cada día, le dice que perdone nuestras ofensas. Es un paso a paso que más adelante veremos, ¿no? Ahorita me voy a enfocar en la palabra que me quedé la vez pasada. La vez pasada yo hablaba sobre el nacimiento de Juan el Bautista, que su mamá se llamaba Elizabeth y su padre era sacerdote de la iglesia. Era un hombre ya anciano, sacerdote de Jehová, del pueblo de Dios. Era un hombre ya grande y su mujer también. Y dice que un ángel se le apareció y le dijo que iba a tener un hijo. Y él dijo, ¿cómo es esto? Si ya yo soy de avanzada edad y mi esposa también. Entonces el ángel le dijo, por cuanto no has creído, quedarás mudo hasta que esto se cumpla, o sea, hasta que nazca el niño. En teoría, bueno, no en teoría, en total fueron 6 meses los que estuvo sin hablar el sacerdote.
Quizá porque esto es la incredulidad para el que no conoce la palabra, pues es algo aceptable, pero hay veces que la incredulidad para alguien que conoce la palabra conlleva más castigo. ¿Por qué? Porque tú ya eres una persona que conoces la palabra, entonces sabes los milagros de Dios, el poder de Dios. Dios ya en algún momento te ha hecho algún milagro o te ha hablado a tu vida, entonces de repente que te falte la fe es algo que el Señor, por eso le ejerció un castigo a Zacarías. Aunque era un hombre íntegro, dice la Biblia, íntegro. Él y su esposa eran íntegros delante de Dios. Por eso Dios les dio no solo el hijo, sino un hijo que iba a quedar en la historia, porque hasta ahora está en la historia, porque su hijo llegó con un propósito como la mayoría de nosotros. Entonces vamos, como todos nosotros más bien. Voy a seguir leyendo. En Lucas 1, en el versículo 57, dice nacimiento del Juan el Bautista. Dice, al llegar Elizabeth el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y habiéndose enterado sus vecinos y sus parientes de que Dios había engrandecido su misericordia para con ella, se gozaron junto con ella. Sucedió pues que al 8º día fueron a circuncidar al niño y le iban a poner el nombre de su padre Zacarías. Pero contestándole su madre dijo no, sino que se llamará Juan. O sea que Dios ya le había revelado a la mamá el nombre, porque se supone que el nombre solamente lo conocía el padre. El padre sabía que sería Juan el Bautista. Dice, y le dijeron, no hay nadie en tu familia que se llame con este nombre. O sea, la gente dijo, ¿de dónde sacaste este nombre? Si su esposo, le querían poner Zacarías por el papá. Dice, y entonces, preguntando por señas a su padre cómo quería que se llamara, le preguntó ella, pues, ¿cómo le ponemos, no? Él pidió una tablilla y escribió como sigue, Juan es su nombre. No dijo, Juan se llamará, no, Juan es su nombre. ¿Por qué dijo Juan es su nombre? Porque ya el Señor le había dicho que ese era su nombre, ya se lo había revelado. Dice, y todos se maravillaron. La boca le fue abierta de inmediato, o sea que a los 6 meses y 8 días que iban a circuncidar al niño. ¿Qué es circuncidar? Bueno, creo que la mayoría, no sé si ya lo sepan, pero es cuando era un pacto de Israel. Cada hijo que nacía en Israel tenía que ser circuncidado después de nacer. Esto era seña de pacto. En la Biblia dice que le pertenecían a Jehová, entonces tenían que ser circuncidados. Entonces dice que inmediatamente la boca le fue abierta y se le soltó la lengua y habló bendiciendo a Dios. En cuanto dijo su nombre en tablilla, confesó escritamente su fe, que creía que él era el niño que Dios había prometido. La boca le fue abierta y empezó a hablar. Y sobrevino temor a todos sus vecinos, y se hablaba acerca de estas cosas, por tanto, por toda la región montañosa de Judea. Dice, y sobrevino temor a todos sus... Dice, y todos los que la escuchaban meditaban en su corazón y decían, ¿quién puede ser este niño? Porque la mano de Yahweh está con él. O sea, la mano de Jehová, nada más que mi Biblia está muy traducido al hebreo. Entonces, la traducción más apegada al hebreo es Yahweh. Dice, Zacarías profetiza, dice. La gente se sorprendió porque dijo, esto es de Jehová, porque él no hablaba y ahora habla y empieza a profetizar sobre el niño. Entonces dicen, ¿quién será? O sea, ¿quién es este niño? ¿No? Algo grande debe traer este niño. Dice, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ojo, aquí dice que fue lleno del Espíritu de Dios. Él profetizó porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Dice, bendito es Jehová el Dios de Israel, porque ha visitado y ha dado salvación a su pueblo. Él ha levantado para nosotros un poder de salvación en la casa de David, su siervo. En esto se refería a Jesús de Nazaret. Dice que en la casa de David, su siervo, ha levantado un Salvador. Ahí me voy a regresar un poquito a Miqueas 5. Fíjate, ahí está la promesa escrita mucho antes de que naciera Jesús, muchos años antes, ya es el profeta Miqueas había profetizado, dice aquí en Miqueas 5, el 2.
Pero tú, Belén de Éfrata, aunque eres pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti saldrá un príncipe que estará sobre Israel, y su salida es desde el principio de los días de la eternidad. Ya se había profetizado que nacía en Belén. ¿Por qué en Belén? Porque Belén era la ciudad de David. Dice, aunque eres pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti saldrá un príncipe que estará sobre Israel. O sea, que iba a gobernar Israel, dice. Y su salida es desde el principio y de los días de la eternidad. O sea, ese príncipe no era puesto en ese momento, sino que dice que estaba desde el principio y desde la eternidad, porque así es nuestro Señor Jesús. Él habitaba en los cielos desde antes. Por eso fue tan grande su sacrificio, porque cualquier persona, el pecado de hecho del enemigo fue querer ser Dios, y parte del pecado también de Caín y de Eva también fue lo mismo, porque la serpiente le dijo, serás como Dios, y entonces lo mordió para querer ser como Dios. La mayoría quiere ser Dios, pero un Dios que es alabado, que es adorado, porque Jesús en el cielo era alabado, adorado. Hay una parte de la Biblia que dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Es como si nosotros, que podemos crear algún vaso, nos conviertamos en un vaso. Es como, yo un vaso, pero pues si yo puedo hacer un vaso, o sea, yo tengo vida, yo soy más grande que eso. Bueno, así mi Padre dice que nosotros somos sus vasos. Él se humilló a sí mismo, se hizo hombre siendo Dios, bajó de allá. Todos queremos llegar allá, pero Él bajó de allá y se hizo hombre. Entonces, dice, tal como lo había hablado por boca de sus santos profetas en la antigüedad. Muchos años antes ya se había predicho todo, porque la Biblia, la palabra de Dios dice que es la verdad. ¿Por qué es la verdad? Porque todo lo que se ha escrito se ha cumplido, y todo se cumplió en Jesús. Todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús en el Nuevo Testamento. Todo, desde su nacimiento, desde que tendría que ser virgen, desde su nombre, todo se había profetizado. Por eso se sabe y se comprueba que es el Hijo de Dios. No solo eso, también se cumplió que Él al tercer día resucitaría. Resucitó, comió como tú y como yo. O sea, se levantó en cuerpo y fue levantado al cielo. Pero eso vamos a verlo más adelante. Dice, tal como lo había hablado por la boca de sus santos profetas de la antigüedad. Voy en el versículo 71 en el 1. Dice, que nos libraría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Y mostró misericordia a nuestros padres y recordó sus santos pactos y los juramentos que hizo a nuestro padre Abraham. Dice en el 76, y tú niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Profeta del Altísimo. Él era el profeta de Dios, de Jesús, cuando Él vino a preparar el camino. O sea, Él desde pequeño, aunque Jesús y Juan el Bautista, nuestro Señor Jesús y Juan el Bautista andaban más o menos en la edad, Juan el Bautista empezó a predicar desde antes. Desde pequeño dice que habitó en el desierto y empezó a predicar sobre la palabra de Dios, porque él estaba preparando el camino para Jesús. Dice, irás delante para dar conocimiento de salvación a su pueblo, que es el perdón de sus pecados. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la cual Él nos visitará de lo alto. Fíjate, Él desde arriba se iba a descender y se iba a hacer hombre. Por eso el profeta Juan el Bautista siempre decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el reino de los cielos y bajó hasta con los hombres. Por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos. O sea, arrepiéntanse de sus maldades y conviértanse. Porque ese es el arrepentimiento verdadero, cuando dejamos de hacer lo malo y empezamos a hacer lo bueno. Porque hay muchos arrepentimientos. En el momento podemos sentirnos mal por algo malo que hicimos, pero si lo seguimos haciendo, eso no es arrepentimiento genuino. Eso tan solo es sentir culpa.
Entonces el Señor no quiere que sintamos culpa, quiere que dejemos los caminos que estamos haciendo mal, que todos sabemos que hacemos mal, porque el Señor siempre nos redarguye sobre qué hacemos mal. Nosotros dentro de nuestro corazón, y por eso nos dejó la conciencia, nos hace sentir que estamos haciendo mal. Entonces dice, para dar luz, dice, para el cual nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que moran en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar a nuestros, pues, por caminos de paz. Mire, aquí me voy a quedar dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y anduvo por el desierto hasta el día de su aparición pública en Israel. O sea que desde pequeño se fue al desierto, estuvo aprendiendo la palabra porque su padre era un sacerdote. Y dice hasta que apareció públicamente Israel, pero él empezó a predicar primero que nuestro Señor Jesús porque tenía que preparar el camino para él. Bueno, con esto quiero meditar en una palabra. Miren, cuando Juan el Bautista llegó, cuando nació, se dijo que él venía con un propósito y su propósito era preparar el camino. Todos cuando nacemos también cargamos un propósito, pero la palabra de Dios dice que todo fue hecho por Él, para Él, y cumple su propósito en Él. O sea que para conocer el propósito por el cual estamos en esta tierra, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos acercarnos con todo el corazón, y Él te va a decir, Él va a usar un siervo, un profeta o cualquier siervo, y te va a decir, mira, yo te he llamado para esto, porque el Señor todo lo ha hecho con un propósito. Si te das cuenta, el sol, la luna, las estrellas, los animales, incluso las bacterias en tu cuerpo, todo tiene un propósito. El Señor no crea nada sin propósito. Entonces tú y yo tenemos un propósito. Hay una razón por la que Dios nos plantó en esta tierra, porque permitió que llegáramos, porque Él es el que da la vida, es el dador de la vida. Entonces, si tú te gestaste desde el vientre de tu madre y lograste nacer y estás aquí, es por un propósito. Entonces, miren, con esto cierro, te voy a leer una palabra que está en Eclesiastés 6, dice, en el 3, dice, si un hombre engendrara, Eclesiastés 6, 3, dice, si un hombre engendrara 100 hijos varones y viviera muchos años, aunque fueran numerosos los días de sus años, si su alma no se saciase de bienes, ni hay sepultura para él, he dicho que es mejor un abortivo que él. Qué duro, ¿verdad? Dice, porque viene en vano y en vano, dice, porque viene en vano y en oscuridad se va, y la oscuridad cubrirá su nombre. Dice, aunque él no ha visto el sol, está hablando del abortivo, dice, aunque no ha visto el sol, nada conocido, descansa más que aquel. Si nosotros tenemos un hijo y este hijo muere, es mentira que si no lo bautizaste, es mentira. Él se va directo a la presencia de Dios y está en paz. Pero la palabra de Dios dice aquí que el que viene por ver el sol y por vivir en esta tierra ya tiene una responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos mandados para algo, por un propósito. Y si nosotros vivimos como queremos, a nuestra manera, y le decimos al Señor, no te necesito, nos estamos queriendo hacer semejantes a Él. Porque la Biblia dice, reconocer que Él es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Si nosotros no nos humillamos, si no lo buscamos, si no queremos acercarnos, si lo rechazamos al decir, no lo necesito, o sea, eso solo es religión. No es religión, es tu Padre que te creó. Y la palabra de Dios dice que sus pensamientos son mucho más grandes que los tuyos. O sea, que Dios tiene un propósito enorme para tu vida, grande, hermoso. Que cuando tú te alinees y empieces a vivir en lo que Dios te creó, vas a tener paz en tu corazón y vas a tener la felicidad que no obtienes en ningún lado. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios te da paz y te da felicidad. Saber para qué viniste y tener un Padre que te abraza, que te ama y que te fortalece en todos los momentos, eso es paz. Pero el no saber a dónde vino, nos compara el Señor como a los animales. Dice que los animales no saben nada, ni a qué vinieron, ni cuándo se van.
y que cuando nosotros no conocemos a Dios somos semejante a ellos, fíjate, parecidos, no somos iguales porque para Dios somos algo hermoso, somos sus hijos, pero dice somos semejantes, o sea, parecidos, porque nunca conocimos el propósito. Vamos en tinieblas porque no vamos a la luz, no tenemos la luz de Dios. Y vamos a un juicio, porque dice la palabra de Dios, está estipulado que el hombre vive una vez y después el juicio. El juicio es cómo viviste, si buscaste a Dios, si lo tomaste en cuenta en tu vida, si viviste a tu manera, cuáles fueron tus obras, pero definitivamente al cielo solamente podemos ir mediante su mediador, que es nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros le decimos, ven y perdónanos y límpianos nuestros pecados, se rompe la barrera del pecado entre Dios y los hombres. Y entonces adquirimos acceso al cielo. Para ir al cielo vas a decir, entonces nomás una oración. Ajá, sí, porque la salvación es por gracia. Gracia es favor inmerecido. Primero hacemos la oración, le pedimos al Señor que entre en nuestras vidas, que nos perdone nuestros pecados. Él entra en nosotros, le pedimos a su Espíritu Santo, porque fíjate, el Espíritu Santo de Dios dice que a todo aquel que se lo pida, Él se lo dará. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios mismo habitando en nosotros. Le decimos, ven, entra en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando Él entra en ti, entonces todo es mucho más fácil. Él te empieza a enseñar y a poner el deseo de orar, de buscarlo, el deseo de leer la Biblia, el deseo de reunirte, porque Él ya está en ti. Entonces Él te va a querer acercar a Él. Es mucho más fácil cuando estamos, cuando nosotros le pedimos a Él que habite en nosotros, entonces el cambio viene de adentro hacia afuera y no lo hacemos nosotros, el cambio lo hace Dios. Por eso es tan importante el reconocer a Dios, el hacer esa oración de fe, que en muchos videos yo lo he hecho. Yo les he dicho más paso a paso cómo se hace. Pero bueno, entonces dice aquí en el 6, dice, aunque vivieras 1000 años 2 veces y no has visto el bien, ¿acaso no van todos al mismo lugar? Para toda la dura labor del hombre es para su boca, sin embargo su alma no se sacia. Dice, puedes vivir 2000 años, 3000 años, pero si no haces cosas buenas, de cualquier manera el tiempo está corriendo y vas a ir al mismo lugar donde va toda la gente que no busca a Dios, toda la gente que rechaza a Dios. Mira, voy a cerrar con esta oración. Porque el Señor me la pone en mi corazón, así que vamos a cerrar con esta oración. En esta oración yo les voy a decir más o menos cómo se hace, porque la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca, ¿qué es confesar con tu boca? Tienes que hablar con tu boca. Y creyeres en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, serás salvo. O sea, que lo confieses como el Hijo de Dios y como tu Padre. Dice, pero si no serás condenado. ¿Por qué? Dice, porque han rechazado al unigénito Hijo de Dios. O sea, ha rechazado a Dios mismo, que vino del cielo y habitó entre nosotros, que murió. Es como aquel que lo crucificó. El que lo crucificó porque no creyó. Pues así nosotros. Es como verlo en la cruz y darle la vuelta y decir, no quiero, no creo. Es lo mismo. Es el mismo pecado delante de Dios. El pecado más grande es rechazar a su Hijo. Ese regalo que Dios te da, porque es un regalo. Y no, esto no es cuestión de religión, porque vas a decir, es que ya me quieren hacer religiosa. No, es cuestión de que reconozcas a Jesús para que esa separación entre Dios y tú se rompa, esa barrera. Él habita en tu corazón y Él empieza a hacer la obra, porque el que hace la obra es Dios, no nosotros. Yo nomás hablo lo que el Señor pone en mi corazón que hable, pero el que hace la obra es Él. Dice que nosotros nomás tiramos la semilla, pero el que la hace crecer es Él la riega. Entonces, esto es para que Dios habite en ti y empiece a hacer la obra en ti, te empiece a llevar a la verdad y te empiece a llenar de su amor, de su misericordia y empieces a ver el favor de Dios. Sí, si no en el momento ahorita no la puedes hacer, después puedes volver a poner el video, ponerla casi en el final, es en el minuto 23, 24, y ponerte a hacer esa oración. Enciérrate en tu cuarto y ponte a hacer esa oración, o en un lugar donde te sientas más cómodo. Si es posible, también hazla con tus hijos o dile a tus hijos que la hagan contigo, porque de esa manera, mira, tus hijos también están en la cobertura de Dios, en las manos de Dios, están siendo, tú lo estás agregando al pueblo de Dios,
¿Sí me entiendes? De ahí en adelante el que va a hacer la obra es Dios. Tú no te preocupes por nada. Tú solo recíbelo, créelo con el corazón y Él es el que va a hacer la obra, ¿ok? Voy a cerrar mis ojos y voy a empezar la oración. Señor, Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Te pido que prepares cada uno de los corazones que hoy quieren recibirte y que te van a recibir por fe. Lo declaro y lo creo con todo mi corazón. Señor Jesús, reconocemos que tú viniste y habitaste entre nosotros, que eres el Hijo de Dios, que está con nosotros. Te tomamos y te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, el que vino a quitar nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados, que entres en nuestro corazón, en nuestras vidas, y que hagas la obra en cada uno de nosotros, Señor. Todo lo que no te gusta, todo lo que no te agrada, todo lo que nos aleja de ti, quítalo, Señor. Haz de nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio, Señor. Ayúdanos a conocerte, a serte fiel, Padre. Y escríbenos en el libro de la vida, porque hay una promesa, Señor, que todo aquel que te confesare, Señor, tú lo escribirás en el libro de la vida. Escríbenos en ese libro precioso donde están sellados los hijos de Dios. Asimismo, Señor, te pedimos que nos des de tu Espíritu Santo, que nos llenes de tu Espíritu Santo el corazón, nuestra alma, Señor, para que podamos conocerte, que nos des hambre y sed de ti, Señor. Gracias, Padre, por morir en la cruz por nosotros, por ese sacrificio de vida. Gracias, Jesús de Nazaret, por el sacrificio que has hecho por nosotros. Llena nuestro corazón, Padre, y no permitas que el enemigo robe la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones, y declaramos que esa semilla se hará grande, Señor. Será un corazón bueno para recibirte, Padre, y que dará muchos frutos, Padre, hasta nuestras primeras, segundas y terceras generaciones. Toda nuestra descendencia te conocerá y te amará. Lo declaramos con todo el corazón y te lo pedimos todo por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. Gracias por haber hecho esta oración. Es de mucha bendición para cada uno de nosotros, y te pido también que se la pongas a tus hijos, que lo repitas con tus hijos. Es un regalo tan grande el que Dios te da, el tener acceso al cielo. Lo que mencionaba del libro de la vida, la Biblia habla sobre él. Cuando tú haces esa oración y le pides que borre tus pecados y que entre en tu vida, dice que él borra todos tus pecados y no se vuelve a acordar de ellos, y escribe tu nombre en el libro de la vida. Cuando tú mueras y llegues al cielo, va a haber un libro. Dice la Biblia que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Bueno, esto es difícil de entender, pero todo aquel que no está escrito en el libro de la vida no puede entrar al cielo. Por eso es importante que lo hagas tú y tus hijos. Y todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida será arrojado lejos de la presencia de Dios, porque solamente hay uno por el que podemos llegar al cielo y a su presencia, y es Jesús. No te preocupes si no eres perfecto, nadie es perfecto. Solo tienes que tener un corazón para aceptarlo, y el que hace las obras es Él. El que hace todo es Él. Gracias, que tengas un bonito fin de semana. Te mando muchos saludos a todo aquel que mira el video y al que no lo mira también. A veces no puedo entrar mucho a mi Face, ando muy ocupada, pero para obedecer a lo que Dios me mandó. De hecho, el estar predicando en el Messenger, en el Facebook, es algo que Dios me ha pedido, me ha puesto, y por eso lo hago, más que nada por obediencia. Y los quiero mucho. Saludos. Bye.